y empecé a escuchar sonidos de puertas y una brisa fría que entró por el pasillo. Usted sabe que los pasillos son largos y hay puertas, habitaciones, de lado y lado, y empecé esa brisa venía soplando, frío, un viento frío, espantoso, no se sentía nada bueno, y sopló y veía, empecé a ver como escuadrones de personas que lo habían enviado a esas habitaciones. Y cuando estoy viendo la visión, veo que habían personas como, no sé si en algún momento has visto los videos de Thriller, que es de Michael Jackson, que es de tumbas y salen personas de las tumbas y todo eso, idéntico, totalmente idéntico. Las personas eran como muertos, cadáveres que venían entrando. O sea, tú estabas acostada en la cama y estabas teniendo esta visión, o sea, estabas consciente de tu alrededor, de lo que estaba pasando, y al mismo tiempo teniendo esta visión de lo que estaba aconteciendo. Sí, exactamente. Estaba acostada y empecé a ver, como que se me abrió el mundo espiritual. Y cuando empiezo a ver esto, me desesperé. Yo dije, esto es horrible. Y venían personas, espantos, con silla de ruedas. Y venía eso como un tropel, como que eran un tropel de caballos, de sonidos de puertas que se abrían, que se golpeaban. Y empezaron en cada puerta se paraban, hermana Mariana. Y entraban como 2, 3 espantos de eso y le ponían a cada persona como un muerto, un espíritu. Yo vi como a una persona le pusieron a un espíritu, era flaco, con la cabeza inmensa, y se la ponían en su camilla. Y así iban poniendo sucesivamente en cada persona un espíritu. Había unos con ojos grandes. Vi que le pusieron a otra persona a un bebé, pero el bebé tenía como una enfermedad, y ahí se lo pusieron en la cama. Cuando llegan a mi habitación o a la habitación donde yo estaba, empezaron a hacer lo mismo y empezaron a poner espíritus en las camas, personajes feos, horribles, con enfermedades. Y cuando llegan a la camilla donde yo estaba, me pusieron a un inválido. Literalmente sentí cuando lo levantaron y me lo pusieron encima de mí. Pues le damos gracias a Dios por la vida de la pastora que hoy nos va a estar compartiendo, la pastora Zuleima Castillo. Ella viene del Ministerio Internacional Casa de Provisión. Ella está pastoreando. Dios te bendiga, pastora. Está pastoreando junto con su esposo Ismael González esta iglesia, este ministerio que Dios los está utilizando con poder, con autoridad aquí en la ciudad de Cancún. Y hoy aceptó la invitación porque sabemos que cuando hay algo de parte de Dios, no solo Dios nos limita, sino Dios expande también. Y hoy lo que ella ha vivido también te lo quiere compartir, porque no podemos callar, ¿verdad, pastora? Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, no es para que nos quedemos callados, sino para compartir el poder que tiene Dios. Pastora, pues Dios la bendiga. Platíquenos un poquito de usted para las personas que están conectando, que no la conocen. ¿Quién es Zuleima? Gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí y compartir este tiempo contigo y con cada uno de los que están escuchando. Y bueno, como dijo mi nombre es Zuleima Castillo. Bueno, vengo de una familia que conoció al Señor cuando yo tenía 21 años de nacida, y prácticamente he estado en el Evangelio todo este tiempo, hasta ahorita, muy pequeña, y le he servido al Señor todo este tiempo. Y bueno, de verdad que tengo una familia, mi esposo Ismael González, tengo 3 hijos,
Mi hija Ebenezer tiene 20 años ya. Wow. Mi hijo Ismael David, que es el último, tiene 17 años y mi hija, la del medio, tiene 19 años. Y pues le hemos servido al Señor, gracias a Dios estamos pastoreando Casa de Provisión aquí en Cancún. Venimos de Venezuela. Pues soy venezolana y también mexicana. Gloria a Dios. Gracias al Señor, pues Dios me dio la oportunidad de poder adquirir papeles aquí y me siento contenta y orgullosa también de ser parte de este hermoso país. El Señor nos trajo con un ministerio a pastorear aquí y estamos aquí pues pastoreando. Gloria a Dios por su vida. Entonces el Señor tenía un propósito en la ciudad de Cancún, en México, y ahora prácticamente es una familia, sí, venezolana, pero que el Señor ya la hizo mexicana también, ya, ¿no? Una parte de su corazón también es de México. Amén, ¿no? amén, totalmente. Pues gloria a Dios, pastora, bendecimos su ministerio, su matrimonio, y sabemos que hoy nos va a compartir un testimonio acerca de sanidad, algo que Dios hizo en su vida. Seguramente tendrá muchas anécdotas, muchas experiencias, muchos testimonios donde Dios les ha dado la victoria, ¿verdad? Amén, sí. Pero específicamente en esta área de sanidad, Dios quiere hablarnos. Platíquenos un poco qué es lo que pasó, cómo Dios se glorificó en esa situación que pasó. Amén, sí. Bueno, yo había tenido 2 partos, que fue el de mis 2 hijas mayores, y en el último, que fue el de mi hijo, que fue una bendición, estábamos pidiéndole a Dios un bebé, porque ya teníamos 2 niñas, y el Señor nos los concedió, pero tuve bastante problema, bastante dificultad a la hora de que él iba a dar a luz. Fue a eso de las 12 de la noche. Estábamos nosotros en una actividad. Terminando una actividad, empecé con dolores. Me voy a la camioneta, al carro que teníamos. Eso fue en Venezuela. Y ahí estaba aguantando mientras mi esposo ministraba y predicaba, yo aguantando mis dolores de parto. Y pues de allí nos vamos a casa y normalmente empecé a, como allá dicen, a reventar fuente. Me llevan y cuando llegamos al hospital, estaba solo, era algo extraño porque siempre comúnmente están las mujeres dando a luz, pero no había ninguna mujer en ese tiempo, en ese momento, pues, en esas horas, dando a luz. Todo estaba cerrado, había movimientos, pero de pacientes ya estables. Y empezamos a llamar, bueno, mi esposo, mi mamá, a llamar a los doctores y no salía nadie, estaban todos tranquilos porque hubo un tiempo en que no había mujeres dando a luz. Entonces ellos decidieron como descansar, estar tranquilos. Y en eso sale un doctor a atenderme y el doctor se dio cuenta que ya era para dar a luz y rápidamente me preparan para cesárea. Y en eso la anestesióloga parece que estaba dormida, no sé qué fue lo que pasó. Yo sé que el enemigo siempre está ahí para meter su mano, ¿no? Entonces me preparan rápido, corriendo, y me hace una mala práctica. Entonces, al ponerme la inyección que se pone en la columna, en la parte de atrás para anestesiar, me perforan la membrana que cubre la médula espinal. Wow. En ese momento yo lo sentí, mi cuerpo se sintió diferente, sentí como en la cabeza algo me hizo como que se desprendió algo, hizo como algo así. Mis piernas se movieron sola inmediatamente y mi sistema nervioso cambió, desde ese momento cambió. Y yo me sentí mal, me dijeron no te muevas, ahí empezaron a correr, yo veía cómo corrían y yo dije algo no está bien. Y en eso me durmieron, en eso que me están preparando, pues me durmieron. Después que me ayudan a dar a luz, yo recuerdo que me despierto ya estando en la habitación,
ya me pasaron a habitación y estaba allí y me despierto, pero yo estaba totalmente mal. Yo sentía un peso en la cabeza demasiado grande, mucho dolor en la espalda, no controlaba mis manos y los movimientos, las piernas me dolían y estaba allí en ese malestar. Cuando llega una enfermera, le hago señas que me duele mucho la cabeza, que me dolía mucho, que me sentía muy mal. Y me dicen, no, es normal porque apenas estás despertando, la anestesia y todo eso. Y bueno, me quedé quieta. Y pregunté por mi bebé, gracias a Dios me dijeron, tu hijo está bien, está en la incubadora, lo están revisando. Y bueno, después te lo vamos a hacer llegar. Pero en el transcurso de eso, estoy yo allí pasando mi dolor, orándole al Señor, le digo, Señor, ayúdame, permite que esto se pase rápido, porque de verdad me sentía muy mal, empecé a sudar, veía que me corrían sudores que salían del cuerpo, era algo que no era normal y que yo sentía que algo había pasado. Entonces, cuando vi que no me trajeron al niño, vi que me metieron en una habitación donde habían personas que habían dado a luz, pero tampoco le habían llevado a su bebé, porque comúnmente la persona da luz la llevan a una habitación donde hay varias mujeres con sus bebés y pues a mí me habían llevado a otra. Lo vi extraño también y en eso se hizo de noche, como que me adormité, me quedé dormida y empiezo a tener una visión en el hospital, ahí acostada. Y empecé a escuchar sonidos de puertas y una brisa fría que entró por el pasillo. Usted sabe que los pasillos son largos y hay puertas, habitaciones de lado y lado. Y empecé esa brisa venía soplando, frío, un viento frío, espantoso, no se sentía nada bueno. Y sopló y veía, empecé a ver como escuadrones de personas que lo habían enviado a esas habitaciones. Y cuando estoy viendo la visión, veo que habían personas como, no sé si en algún momento has visto los videos de Thriller, que es de Michael Jackson, que es de tumbas y salen personas de las tumbas y todo eso, idéntico, totalmente idéntico. Las personas eran como muertos, cadáveres que venían entrando. O sea, tú estabas acostada en la cama y estabas teniendo esta visión, o sea, estabas consciente de tu alrededor, de lo que estaba pasando y al mismo tiempo teniendo esta visión de lo que estaba aconteciendo. Sí, exactamente, estaba acostada y empecé a ver, como que se me abrió el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual solo se le abren a las personas que conocen el mundo espiritual. Porque hay muchas personas en el hospital, pero están ahí solo pensando en qué momento me van a poner el medicamento, me siento mal, cuándo voy a salir. Pero yo sentí que como uno anda en este camino y conoce a Dios, el Señor me quiso mostrar algo. Y cuando empiezo a ver esto, me desesperé. Yo dije, esto es horrible. Y venían personas, espantos, con silla de ruedas. Y venía eso como un tropel, como que eran un tropel de caballos, de sonidos de puertas que se abrían, que se golpeaban. Y empezaron en cada puerta se paraban, hermana Mariana. Y entraban como 2, 3 espantos de eso y le ponían a cada persona como un muerto, un espíritu. Yo vi como a una persona le pusieron a un espíritu, era flaco, con la cabeza inmensa, y se la ponían en su camilla. Y así iban poniendo sucesivamente en cada persona un espíritu. Había unos con ojos grandes. Vi que le pusieron a otra persona a un bebé, pero el bebé tenía como una enfermedad y ahí se lo pusieron en la cama. Cuando llegan a mi habitación o a la habitación donde yo estaba, empezaron a hacer lo mismo.
y empezaron a poner espíritus en las camas, personajes feos, horribles, con enfermedades. Y cuando llegan a la camilla donde yo estaba, me pusieron a un inválido. Literalmente sentí cuando lo levantaron y me lo pusieron encima de mí. ¿Y cuál fue tu reacción en ese momento que pues estabas percibiendo esta parte espiritual? Pues inmediatamente me paré. Estaba yo operada y no me importó. Cuando yo sentí que ese peso cayó encima de mi cuerpo, literalmente me paré y me quité, no sé, entró como una desesperación en mí, me quité todo, los catéteres que tenía, todo. Entró un calor en mí, mi cuerpo empezó a sentirse diferente y empecé a gritar y en ese momento quedé totalmente desnuda, literal, desnuda de la desesperación de que me habían puesto algo encima que no me pertenecía. Y bueno, en ese momento llegan médicos, ¿qué pasa? Sí, en ese momento, como no era tiempo de poner medicamentos, estaba solo, pero una persona que se sentía mejor que todos los que estaban ahí, salió a llamar a alguien. Y en eso viene una enfermera y me agarran a la fuerza, me acuestan y me dicen, no, esta es cuestión de la anestesia, tranquila, acuéstate. Y me durmieron otra vez. El otro día, cuando despierto, una persona veo que ya no está en la camilla y me sorprendió. Y había una joven que estaba llorando y pregunto yo qué estaba pasando. Una mujer se murió. La sacaron y una joven había perdido su bebé. Wow. Entonces, una de las cosas que me di cuenta que la persona común va al hospital buscando una mejoría física. Lo que no saben es que también se van a enfrentar a un mundo espiritual. Y si tú llegaste con una enfermedad sencilla y entras ahí al hospital y tú no estás preparado espiritualmente y no conoces a Dios, no conoces el mundo espiritual, es capaz de quedarte ahí por mucho tiempo. Porque el enemigo, hay huestes espirituales que viven ahí, que están destinadas para obrar en los hospitales. Y yo vi cuando le pusieron a una persona un cadáver, y justamente la persona que le dio un infarto en la madrugada, porque a mí me tenían dormida, amaneció, era la persona que le habían puesto como un muerto, un cadáver. Y a la otra joven había perdido su bebé. Cuando yo me entero de esto, yo inmediatamente llamo y digo que dónde está mi hijo, que quería saber de mi hijo. Necesitaba saber si estaba bien, porque sabía que algo espiritual se movió en la madrugada y que si Dios no está con nosotros o uno no conoce a Dios y el poder y la autoridad que tenemos en Dios, entonces podíamos ser víctimas del enemigo, o yo podía ser víctima del enemigo, porque el enemigo viene a hurtar y a matar y a destruir. Entonces, todo lo contrario del Señor, que viene a darnos vida, a darnos paz, y su voluntad es perfecta en nosotros. Amén. Cuando conocemos a Dios, la voluntad de Dios es perfecta. Estemos en el hospital, estemos en casa, estemos donde estemos, está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Amén. Y Él nos guarda y Él nos protege y Él cuida a nuestra familia. Él pone un vallado alrededor de nosotros. Amén. Entonces me desesperé y quise llamar a los doctores, pero como no me sentía bien, me acordé que tenía a un Dios, el Dios que nos da bendiciones, el Dios que nos promete, que nos da beneficios. Por lo menos David decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces uno de los beneficios que Dios nos da es tener paz,
la paz en nuestra vida. Amén. Entonces, en ese momento de angustia, de que no podía moverme, de que no podía pararme, de que me querían tener sedada sin escuchar lo que realmente yo sentía, el Señor me dio paz, me dio confianza de que mi hijo iba a estar bien y de que yo iba a estar bien. Y le empecé a orar al Señor y le dije: Señor, yo estoy en tus manos, mi hijo está en tus manos, cúbrelo, guárdalo. Yo sé que tú eres un Dios bueno, yo sé que tú eres un Dios de amor, que tú estás conmigo, que tú estás con tus hijos. Y empecé a declarar las bendiciones de Dios sobre mi vida, las promesas de Dios sobre mi vida. En eso me quedo dormida y escucho la voz de Dios. Cuando tuve paz en el Señor, entonces escuché la voz de Dios. Y escuché una voz, bueno, yo sé que fue la del Señor, que me dice: cuando el doctor entre, di que tú estás bien. Yo no estaba nada bien. O sea, fue una instrucción. Fue una instrucción, sí. Y yo no estaba nada bien. Yo sudaba, ya las sábanas estaban mojadas. Yo no entendía por qué mi cuerpo sudaba tanto. Sudaba literal, que se veía el sudor, gotas de sudor. Y yo no podía moverme bien. El dolor se ponía más fuerte, era más fuerte en mi cabeza, en mi cuerpo. Y esa voz, varias veces, cuando el doctor llegue y te pregunte cómo estás, tú vas a decir: estoy bien. Entonces entendí que era el Señor. Yo dije: el mundo espiritual está activo, el mundo espiritual satánico está activo, pero sé que Dios está también obrando. Y tuve confianza en el Señor. Cuando llegan los doctores en la mañana a ver y a darle de alta a las personas que ya están bien, ya ese era el segundo día de yo estar ahí. Lo primero que hizo fue el doctor y dijo: ¿dónde está la joven que se paró con una reacción el día de ayer en la madrugada? Inmediatamente ella. Y yo dije: ay, bendito Dios, ya me está acusando, ¿no? Porque no quería que se enteraran que era yo. Entonces, como uno en la humanidad, ¿no? Sí. Dice: no, que no me vean porque necesito salir de aquí, cuando uno entiende que algo no está funcionando bien. Entonces, el doctor, lo primero que me preguntó a mí directamente, me dijo: ¿cómo te sientes? Y recordé la voz de Dios. Y le dije: yo estoy bien. Y dijo: ¿seguro? Sí, le dije: yo estoy bien, me siento bien. Casi no podía hablar. Y él entendía rápido que no estaba bien. Y me dijo: tu cuerpo tenía una reacción, sí, pero tu espíritu estaba fortalecido. Así es. Mi cuerpo demostraba algo, pero mi mente y mi corazón estaba fortalecido, porque sé que Dios estaba conmigo. Y que si no confiaba en Dios y en lo que Él podía hacer, entonces yo sentía que podía morir ahí, en manos de la ciencia médica. Y sé que los médicos tienen un don de Dios y es una bendición para la humanidad, pero cuando el mundo espiritual te está atacando, ya no vale ahí la ciencia médica. Hay que contrarrestarlo con el mundo espiritual igual. Entonces, el doctor me dijo: pues si tú te sientes bien, ponte de pie tú sola. ¿Y has visto a tu hijo? Le dije que no. Me dijo: el retén está como a 3 habitaciones, ve, busca a tu hijo y me lo traes. Y para mí eso fue un reto, Mariana, porque yo no sabía si yo me podía parar. Vi al doctor siendo usado en ese momento por el enemigo, porque a nadie mandan a buscar así a su bebé y traerlo, yo cesareada y todo eso. Y hice lo que pude, me paré de la camilla, estaba una enfermera ahí y me ayudó con
el catete, con los... todo lo que te ponen para Ajá. cuando vas a dar a luz. Y Eso. Entonces me ayudó y fui arrastrando, pegándome de las paredes. Fui arrastrándome por las paredes, aguantándome. Cuando estoy casi por llegar a la entrada del retén donde están los bebés, alzo la mirada y veo a mi mamá que viene. Ujú. Y en la entrada le dice, ella es mi hija, ¿la puedo ayudar? Porque me vio también mal. Ujú. Y se acerca y me dice, ¿qué tienes? Te ves muy mal. Y le dije a mi mamá, estoy bien. Tenía miedo de decir otra cosa, Claro. que no era lo que el Señor me había dicho. Y que no tenía tiempo para explicarle a mi mamá qué era lo que estaba pasando, qué Ujú. fue lo que viví. Entonces, mi mamá dice, ven, te ayudo, me secó el sudor, me recogió el cabello. Literalmente yo me sentía como que también era un espanto, ¿no? Ujú. Caminando. Sí, porque al final, bueno, acababas de dar a luz, todo lo que había pues acontecido en esos 2 días, pues tu cuerpo estaba agotado, ¿no? Entonces te paras de tu camilla, como la instrucción que te da Dios, llegas a donde está el bebé, tu hijo, ¿y qué haces? Pues allí te piden que firmes. ¿Tú pediste tu alta en ese momento? ¿O qué? No, en ese momento no. Eso fue como una prueba que me hizo el doctor. Ok. Me dijo, ve, busca a tu bebé. Ahí firmo algo que me pidieron para poderlo sacar de la habitación. Mi mamá me ayuda hasta la entrada de la puerta de la habitación donde yo estaba con el bebé. Y me acerco donde está el doctor. Y el doctor lo ve y me dice, tú no estás bien. Me dijo, tú tuviste una reacción en la madrugada y a ti hay que volverte a hacer examen y checarte porque la forma en que estás caminando, como estás sudando, hay algo que no está bien. Y cuando él me dice así, yo empecé a desesperarme. Y me dijo, yo le dije, no, yo me quiero ir, yo necesito salir de aquí. Y me dijo, la única forma que tú salgas de aquí es que tú firmes que sales bajo tu autoridad. Y yo inmediatamente le dije, sí, yo voy a firmar cualquier papel. Y yo salgo, aunque no me den permiso ustedes. Y ahí me dejaron unos minutos y me dijeron, si usted sale y sigue mal o se empeora, no la podemos recibir porque usted ya firmó para que salga. Y sí pensé, uno como humano, en un momento difícil como eso, la fe es como que estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Tienes que tener una confianza en Dios muy fuerte para tomar este tipo de decisión y también saber que es Dios que te está mandando. Porque a veces la persona me puede estar escuchando y dice, no, yo lo voy a hacer, pero el Señor me llevó a hacer esto. Claro. El Señor me llevó a hacer esto. Entonces, para nosotros poder conocer la voz de Dios, uno tiene que conocer a Dios primero. Entonces, si hay alguien enfermo, si hay alguien en cama, tienes algún familiar, entonces busca a Dios para que Dios te direccione, para que te lleve a la voluntad de Él. Amén. Porque todo lo que estaba aconteciendo es que Dios me quería llevar a un propósito que Él tenía conmigo. Entonces, allí, al rato, como que mi mente quiso dudar de lo que estaba haciendo, pero tomé la decisión y dije, ¿es la vida o es la muerte? Yo dije, mi hijo lo van a sacar porque está bien, pero si yo quedo aquí no sé qué vayan a hacer conmigo. Y firmé. Llegó mi esposo, llegó mi mamá, me ayudaron, nos fuimos. Pero ahí es que comenzaba el verdadero terror para mi vida, después que salí. Tú llegas a tu casa, ¿te empiezas a seguir sintiendo mal? Sí, muy mal, peor aún, porque ya no tenía medicamentos y ya empecé no podía caminar. Parece que el tiempo que caminé me hizo mal y después de bajar las escaleras y todo eso, tuve que bajar escaleras ahí por cuestiones del hospital y llegar a la casa, pues
me empecé a sentir mal, muy mal. Y ahí es cuando uno como humano duda de lo que hizo y duda de aún de lo que Dios le está diciendo. Entonces, estaba yo mal, mi mamá, te ves mal, trata de caminar porque es necesario, mandan a uno a caminar, no podía. Ya las piernas no las podía mover, empecé a dejar de ver, mi cuerpo temblaba demasiado, mi esposo estaba preocupado, yo recuerdo que vi a las niñas cuando llegué, pero ya no enfocaba bien mi vista, estaba acostada. Fueron varios evangelistas, pastores a orarme, como nos conocen. Entonces, de hecho, estuvo ahí el profeta Gabriel Villarroel en mi casa en Venezuela, orando por mí. Me mejoré, pero luego volví a caer. ¿Más o menos cuántos días estuviste así? Yo estuve como 4 días así, grave. ¿Y qué es lo que pasa que cambia de esos 4 días? ¿Qué acontece? ¿Te vuelve a dar una instrucción el Señor? Algo dentro de ti, en esta lucha de que sí se ve la voluntad de Dios, sí era la voz de Dios, porque bueno, al final somos humanos, al final nos haremos muchas preguntas, tendremos muchas dudas, pero siempre va a estar el Espíritu de Dios que nos direcciona y nos consuela, ¿verdad? Amén. Sí, allí estuve. Prácticamente en el dolor que sentía, luchando con ese dolor, eran unos fuertes dolores de cabeza, fuerte, que sentía que la cabeza se me iba a estallar, gritando, mi mamá ya no hallaba qué hacer, ya todos nos estábamos desesperando. Llegó un momento en que me rendí. ¿Qué le dijiste al Señor? Sí, en ese momento, como persona dije, no, yo que me lleven al hospital porque este dolor. Llamaron a la ambulancia, me ponían medicamentos. Uno de los doctores que llegó en una ambulancia me dijo, a ti te tienen que regresar inmediatamente. A ti tienen que sacarte sangre, ponértela aquí en la parte de atrás del cuello para que la anestesia baje porque hubo un descontrol. Ellos más o menos viendo qué era lo que estaba pasando conmigo. Y me dijo, hay que regresarlo. Otra vez trajeron una ambulancia, mi esposo dando chance y me dijo lo mismo, hay que regresarla al hospital. Y mi esposo me dice, yo le digo, ya no aguanto. Y con lágrimas en mis ojos le dije, llévame al hospital. A otro, que había varios, aquí, donde sea, pero llévame. Y él me dice, me queda viendo y me dice, yo siento que te van a matar. Me dijo, yo siento tan fuerte en mi espíritu que tú no vas a regresar. Me dijo, no te quiero llevar. Y yo le dije, por favor, ahí entre él y yo, llévame, ya yo no aguanto. No había medicina que me quitara el dolor. No había consuelo, ya. En un momento sentí que Dios no estaba conmigo. En un momento me sentí como sola. Y en eso que mi esposo habla con mi mamá, que se están poniendo de acuerdo qué van a hacer, quedé sola en la habitación. Recuerdo que el bebé me lo tenían que poner para que mamara porque ya yo no podía con mis fuerzas. Y en ese momento le dije al Señor, entré en una plática con el Señor. Yo sentía que Él no estaba por ningún lado, pero yo dije, yo voy a hablar con el Señor porque es mi única esperanza. Y yo obedecí tu voz y empecé a decirle, Señor, yo obedecí tu voz. ¿Por qué tú vas a permitir darme 3 hijos pequeños? Estaban muy pequeños porque cada uno se lleva 1 año, 1 año y medio, para que ahora yo muera de esta manera o quede inválida o que yo no disfrute a mis hijos. Y empecé a decirle, Señor, yo quiero que me des una oportunidad, dame oportunidad, ¿qué es lo que tienes para mí? Empecé a reflexionar y a decirle al Señor que esta prueba
si venía por algo que yo tenía que cambiar en mí, entonces yo estaba dispuesta a cambiarlo. Que si lo que yo estaba pasando era porque me estaba probando para algo, yo estaba dispuesta a hacerlo. Y le dije, Señor, yo estoy dispuesta a hacer tu voluntad. Y empecé a como arrepentirme de cosas, porque yo sentía literal que me iba y ya quizás no regresaba a casa. Te empezaste a poner a cuentas con el Señor. Me empecé a poner a cuentas con el Señor y le dije, yo conozco tu palabra desde niña, mis padres me instruyeron en este camino, hemos orado, han venido hombres de Dios a orarme, pero no ha pasado nada. Y en ese momento entendí, me pasaba por la cabeza que era un trato de Dios conmigo, para que yo llegara a ese punto de entender que yo no nací para estar tranquila y que Dios necesita hombres jóvenes, tanto como jóvenes adultos y niños, para manifestar su poder y para hacer su voluntad aquí en la tierra. Entonces, cada quien nace con un propósito, pero depende de nosotros llegar al propósito de Dios. Y hay cosas que tú tienes en tu alma y en tu espíritu que no permiten que el propósito de Dios se manifieste en tu vida. Entonces yo tenía cosas en mi espíritu. Yo no sabía vivir por fe. Y era una de las cosas que yo tenía que entender. A esta profundidad te estaba llevando el Señor. Sí, a esa profundidad. Porque mi esposo comienza en un ministerio, el ministerio evangelístico desde los 16 años a los 18, 19, crece, va creciendo en el ministerio. Nosotros nos casamos a los 18 y yo siempre luché por un trabajo. Tenemos hijos, ¿cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo vamos a vivir? Entonces yo sentía que yo era como ese aguijón ahí, ¿no? Ahí para mi esposo y para mi ministerio. Y yo decía, ¿cómo? Pero es que literalmente cuando tú tienes una familia, ¿qué es lo primero? Tienes que tener un trabajo, tienes que tener una estabilidad para tener a tus hijos. Pero como Dios sabe hacer las cosas y el Señor Él es el dueño del oro, de la plata, Él es el que te da estabilidad física, mental, económica, o sea, Él es todo. Entonces, cuando uno nace en este ministerio, cuando uno nace conociendo a Dios, entonces uno no se puede desviar a hacer otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno tiene ministerio, cuando uno sabe que tiene un llamado, no podemos poner nuestros ojos literalmente aquí en la tierra, sino que también tenemos que vivir el mundo espiritual. Entonces, yo no quería soltar lo terrenal para vivir lo espiritual. Y es ahí que yo entendí y le dije al Señor, Señor, no sé a dónde más tú nos quieres llevar, pero yo prefiero la vida, disfrutar a mis hijos, a que aferrarme a lo material y morir. Y a la final ni siquiera lo material lo iba a disfrutar. Pero lo más valioso era la familia. Lo más valioso es tener, mira, no hay algo más lindo, hermana Mariana, que estar en tu hogar y tener que comer, pero disfrutar a tu familia. No te imaginas lo destrozada que estaba yo. En ese momento que estoy hablando con el Señor, me puse en las manos de Dios y le dije, Señor, yo estoy en tus manos. Yo me entrego a ti de cuerpo, alma y espíritu. Lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo. Si me vas a llevar, amén. Si me vas a dar la oportunidad de vivir, yo te prometo que yo voy a hacer tu voluntad, que yo voy a servirte. Amén. Y cuando mi esposo entra, ya yo había hecho trato con el Señor. Y me preparan, me visten, me llevan cargando a la camioneta, al carro. Y cuando yo venía saliendo, yo traté de voltear mi cara así para ver si veía a las niñas, porque en ese momento de preocupación, como que uno no piensa bien, yo quería que me trajeran a las niñas y me la enseñaran, al bebé, y cómo despedirme, pero ahí nadie quería despedirse de mí. Nadie quería despedirse. Entonces me sacan
Y trato de voltear, nada, la cabeza tiesa. Ya no podía tener movimiento. O sea, tu cuerpo había empeorado. Empeorado. Sí, ya casi no podía tener movimiento. Y mi esposo me monta en el carro. Y literalmente saliendo de la habitación, montándome en el carro y corriendo unos 5 minutos, empecé a sentir la sanidad de Dios en mi vida. Wow. No, fue algo así. Fue como que el Señor dijo, trato hecho, era lo que yo quería, que tú entendieras. O sea, sales de esta intimidad con el Señor. El mismo cuerpo demostraba lo contrario, ¿no? Que no tu cuerpo, pero tu espíritu ya estaba obrando el Señor, ya estaba empezando a ver una reacción en tu mente, en tu alma, y tarde o temprano el mismo cuerpo iba a tener que someterse a lo que Dios ya había declarado en el cielo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues cuando voy en el carro, porque mi esposo iba poco a poco, siento que puedo mover y yo estoy ahí así como que está pasando ahora otro cambio, ¿no? En mi cuerpo. Y en donde vivíamos había muchos vecinos que nos conocen y nos tienen aprecio. Uh-huh. Y yo también, hay una vecina que para mí es como mi segunda mamá. Y cuando iba yo en mi dolor de dejar a mi gente, dejar a mis hijos, a mi casa, a mi familia, quise voltear. Cuando quise voltear dentro de mi casa, la uh-huh. cabeza no me dio, el cuerpo no se me movía, pero en ese momento volteo fácilmente uh-huh. y veo hacia la calle, hacia uh-huh. la casa. Cuando hago esto, yo digo, pero lo volteé, pude hacer movimiento y empecé poco a poco. No le quería decir nada a mi esposo porque yo quería ver si era real uh-huh. lo que estaba pasando. Y empecé a mover, tratar de mover las piernas. Empecé a como que el cuerpo mío empezó a agarrar calor, uh-huh. porque literal estaba helada siempre, helada, fría, sudor, una cosa horrible. Entonces le digo, él me queda viendo y él ve también que mi semblante cambió uh-huh. y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, que más o menos, que me estoy sintiendo mejor. Y eso como que entró una paz en el carro donde íbamos. Y él me dice, ¿qué te parece si vamos? Me estoy acordando que hay una doctora en Venezuela. En ese tiempo había muchos ambulatorios de cubanos. Uh-huh. Y conocíamos a una doctora que fue para nosotros como familia, la tomamos como familia, siempre íbamos ahí, una relación muy bonita, pero en el trayecto y en todo ese problema nunca nos acordamos de ella. Hasta en ese momento que mi esposo me dice, ¿y qué te parece si nos desviamos y vamos con la doctora, la cubana? Y pues él me lo dijo con miedo porque yo había tomado una decisión de que me llevara al hospital. Uh-huh. Y él me dice, y si sigues así, pues seguimos de largo hacia el hospital. Y yo le dije, sí, vamos a ir. Y nos desviamos a la casa el consultorio de la doctora. Cuando llegamos, ella estaba ahí, no había gente, uh-huh. y literalmente, pasen, ¿qué pasó? Y empezó a atendernos, y ella dice, wow. Y ella me explicó, a ti te pasó esto, fue una mala práctica de la persona que te anestesió, y sí tienen que llevarte al hospital, ella me dice, porque ahí te van a hacer varios procedimientos para que te sientas bien, y checar si no tocó algo más. Uh-huh. Entonces, pero el Señor me habló uh-huh. y me dijo que me iba porque era cristiana. Ah, ok. Era cristiana, una doctora cristiana. O sea, puso a esa persona sí, también. Sí, Señor. Entonces dice, el Señor me habló y dijo que hoy me traía una visita, pero nunca pensé que eran ustedes. Wow. Ellos no conocían que nosotros hemos vivido en el ministerio para arriba y para abajo, o sea, en ciudad, desde joven. Comenzamos, desde que me casó mi esposo, empezamos a salir. Nuestra luna de miel fue predicando el evangelio, fue en misiones, fue en ciudades y así. Mis hijos, desde que nacieron, se criaron en ministraciones, durmiendo debajo casi del púlpito, por ahí tirados donde podían, y nosotros sirviéndole al Señor. Entonces, ella nos recibe
como que llegaron los hijos del Señor, los ministros, pero ella no sabía que llegábamos ahí, Dios nos direcciona ahí también para ser bendecida de parte de ella. Y ella, siéntense, me atiende, me dice, precisamente hace poco me llegó un medicamento de Cuba. Y me dijo, este medicamento es carísimo. Y me dijo, y justamente para el sistema nervioso. Y me dijo que era muy caro en Cuba y que le mandaban uno por año. Y justamente estaba en ese momento ahí, nadie lo ve. Ya estaba destinado para ese propósito. Sí, ya el Señor tenía todo planeado. Él sabía que me iba a hacer pasar por ese dolor, por esa tribulación, pero también tenía la sanidad para mí. Pero hermana Mariana, todo depende de nuestro corazón, de nosotros. Quizás yo me hubiese renegado. Ahora, ¿qué va a pasar? Y me hubiese molestado, pero yo me humillé. Amén. Y abrí mi corazón y le dije, sáname, o sea, sana mi alma. Yo no estaba hablando ni siquiera del físico. Yo le dije, sana mi alma, ¿qué debo entender? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo no entendía bien qué era lo que el Señor quería, qué más quería de mí, porque íbamos, ministrábamos, estábamos en las misiones, pero una parte de mí estaba aferrada a lo terrenal. Y es que a veces piensan las personas que también nos están escuchando que por servir en el ministerio no hay luchas, pero no olvides que somos de carne. Así es. Tenemos todos, sin importar la función que ejerzas dentro del ministerio, vas a tener que pasar tus pruebas, tus luchas, y tú tienes que tener esa comunión, ese trato especial con el Señor. O sea, cada uno de nosotros tenemos que acercarnos al Señor y escuchar la voz del Señor para cada instrucción específica. Con esta situación que pasó, ¿qué aprendiste o qué te enseñó el Señor? Que también las personas que nos están escuchando puedan tomar algo de esto. Sí, yo lo primero que aprendí es que tenemos beneficios de Dios en nuestras vidas. Cuando conocemos a Dios, en Salmo 103:2 dice la palabra que dije anterior, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, conociendo al Señor, tenemos beneficios. O sea, vienen tribulaciones, tenemos al Dios que está por encima de las tribulaciones, que vence las tormentas. Por lo menos en la barca estaba Jesús en la popa, tranquilo, acostado, mientras la barca se sentía que se iba a romper, la tormenta era muy fuerte, la gente se perturbó, pero ellos no sabían que Jesús estaba ahí. Entonces, en medio de la tribulación nos perturbamos y quizás tomamos decisiones que no son las correctas, pero cuando entendemos que Jesús es uno de nuestros beneficios, que Él dijo que siempre estaría con nosotros, entonces nosotros tenemos paz en medio de la tribulación. Amén. Entonces entendí, en número 1, tener paz en medio de un proceso, de una tribulación, de un momento difícil, de no irme a la ligera, saber que el mundo y los médicos y las personas, todo lo que está creado fue hecho por Dios. Entonces, cuando sabes que no tienes ayuda de lo terrenal, ¿a dónde más tenemos que ir? Tenemos que saber que Jesús está con nosotros y que Él debe de tener y tiene la solución para nuestro problema. Amén. Entonces, eso fue una de las cosas que entendí de buscar a Dios, tener paz en medio de la tormenta, oír la voz de Dios. Y la única forma de oír la voz de Dios es conocerlo. Entonces, si tú no lo conoces, tú no sabes cómo Él habla. Lo otro que entendí es que en el mundo espiritual maligno es real, totalmente. Es real. Las enfermedades pueden venir por pecado, pueden venir por procesos. Entonces, pruebas que Dios te manda para que tú las superes. Entonces, el mundo espiritual es real. Cuando nosotros
estamos enfermos, nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando. Si es por pecado, que estoy pecando, entonces a mí me tocó varias veces aconsejar. Bueno, todo esto que me ha sucedido me ha ayudado también a llevar la grey, a aconsejar a los ministros de Dios. Y a veces el Señor me ha dicho, dile que suelte el pecado y que iba a quedar sano. Y literalmente le digo, el Señor dice que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo para que tu sanidad sea completa. Hay gente que se va, lo deja de hacer, al otro día está sano. Pero hay gente que se aferran, como quizás yo estaba en ese tiempo, aferrado a lo material, y pasé varios días en este proceso. Pero si inmediatamente yo reconozco que estoy mal, entonces Dios hubiese liberado todo esto, no hubiese sufrido tanto. Entonces, el mundo espiritual es real, hermana Mariana. Entonces, está cargado de enfermedades, cargado de demonios para atormentar a la gente, para que se maten, contiendas en el hogar, pleitos en el matrimonio. Estás enamorado de tu esposa, pero no pueden estar en paz juntos. Son huestes espirituales, demonios enviados para dañar tu matrimonio, para establecerse en tu casa. Y si tú no estás en el Señor y no conoces que hay un mundo espiritual real, literalmente te está dañando, y no empiezas a contrarrestarlo en oración, en ayuno, en búsqueda, entonces tú vas a vivir toda tu vida así. Muchos matrimonios se han separado. ¿Por qué? Amándose. No, que son los caracteres, pero no saben que han enviado espíritus a su hogar. Entonces el mundo espiritual es real. Y entendí que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, de las regiones celestes que atacan nuestra vida. Entonces ese es uno de los puntos que tenemos que entender. Y lo otro, la fe. Obedecer a Dios y la fe. Mi fe aumentó. Fíjese, hermana Mariana, que yo no entendía todavía. Yo sé que Dios estaba haciendo algo en mí. Quizás también en mis familiares, pues mi esposo estaba preocupado, mi mamá, había la familia reunida, todo. Entonces, cuando estoy en ese proceso, mi fe aumentó. Y hoy en día oro por los enfermos, no con la mentalidad que oraba antes. Hoy ya sé cómo orar por un enfermo y qué ministrarle a su espíritu. Amén. Porque la primera parte de nosotros ser sano es del alma, el corazón, el alma, el espíritu. Y después entonces viene la sanidad del cuerpo. Y de allí pasaron pocos tiempos cuando el Señor nos llama al ministerio pastoral. Wow. A vivir completamente de Él. O sea, esto era una parte de la preparación de lo que venía. Exactamente, así mismo. Una parte, Dios me tenía que preparar para lo que venía. Lo que venía era más fuerte. Entonces yo no podía depender de cosas. Sabes que yo llegué al punto de que cuando necesito algo, voy y le oro al Señor. Yo le oro al Señor y el Señor lo suple. Yo primero atormentaba a mi esposo, de que necesito esto, que el bebé necesita esto, que la niña necesita esto, que falta el refri está dañado, que no tengo una estufa, que yo no sé qué más. Entonces el Señor me enseñó a depender de Él, porque Él es quien nos provee. Entonces ahí decidí ir a los pies del Señor. Señor, yo quiero. Dios es tan cuidadoso, hermana Mariana, que ya llegué a un punto de que decía, ay, me gusta esa cartera, esa bolsa, me gusta esa bolsa, y lo anhelaba así con el corazón. Y en mis oraciones, yo, Señor, provéeme, que ya mi bolsita está fea. Y mire, literalmente 3-4 días pasaban cuando llegaba alguien, justo lo que yo quería. Llegaba y me lo daban, reciba esto de parte del Señor. Y cuando abría la bolsa que yo quería. Wow, la contestación del Señor. Sí, la respuesta de Dios. Pero a ese punto tenemos que llegar, la mujer y el hombre cristiano, de pedirle a Dios las cosas y no entrar en pleito con familiares por algo material. La Biblia dice, está contento con que tengas que comer y con que tengas que vestir, pero
siempre los anhelos de nosotros es crecer aquí terrenal como espiritual, pero el primero es espiritual y Dios te va a llevar a todo lo demás, Dios te va a bendecir. Wow, gloria a Dios, porque nos está dando muchos puntos que debemos de cambiar. Nuestra mentalidad tiene que cambiar y no limitarnos a una mentalidad de este mundo, sino del reino, ¿verdad? Amén, así es. Caminar como Dios quiere que caminemos, y Dios nos lleva como en esta situación que vivió, de gloria en gloria y de victoria en Amén. victoria. Le damos gloria a Dios por este tiempo, por este testimonio, y queremos pedirle en esta hora que por favor nos acompañe con oración para aquellos que están pasando por diversas situaciones, no solo en el área de sanidad, sino en diversas pruebas, y a veces en nuestra humanidad no sabemos reconocer la voz de Dios, ¿verdad? Porque eso es importante, reconocer, esperar y entender el propósito, como usted lo decía. Por favor, me puede acompañar con esta oración para todos aquellos que nos están escuchando. Amén. Padre, Señor, que estás en los cielos, Jesús, en esta hora te doy gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que cambia, que sana, que transforma. En esta hora te pedimos por todas las personas que han escuchado, los que van a escuchar, que seas tú, Señor, sanando al que necesita sanidad, proveyendo al que necesita, Señor, quizás el pan, el alimento, Padre, y ministrando sus vidas, quizás personas que no te conocen. Te pedimos también por los ministerios, Padre, que hoy en día estamos laborando en tu trabajo, pero no hemos entendido que dependemos de ti totalmente, que nuestra vida, Señor, depende de ti, y que tenemos por ti, y que todo lo que tú quieres para nosotros, lo quieres ya, pero depende de nosotros si estamos preparados para recibir tus bendiciones, porque tu voluntad es perfecta en nosotros. Ministranos, Señor, a través, Padre, de este tiempo, que seas tú sanando. Yo declaro una palabra de sanidad sobre toda persona que hoy está padeciendo alguna enfermedad, así como tú me levantaste, así como tú, Señor, ministraste mi vida en ese tiempo, me hablaste, me direccionaste. Te pido que ministres a cada persona, el que esté inválido, el que esté, Señor, en cama, el que tenga sida, el que tenga cáncer. Yo declaro que queda libre en el nombre de Jesús, y es sanado y es libertado en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, donde quiera que esté, en los hospitales, Señor, en las cárceles, en las calles, Señor, los niños, las personas. Padre, creemos, Señor, que tú eres un Dios de poder, un Dios de gloria. Creemos que tú te vas a manifestar, y te pedimos que sigas levantando hombres y mujeres, Padre, que escuchen tu voz y te sigan. Gente que amen tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, porque creemos, Padre Santo, que tú vienes a buscar un pueblo, Señor, que te ame, un pueblo sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Pero para esto hay que estar preparado para recibirte. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona, gracias por la sanidad que seguirás haciendo y por los testimonios que vamos a escuchar durante este tiempo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.